Y ya estamos aquí de vuelta en Buenos Días Iberoamérica con nuestro tercer invitado del día y nos va a hablar de la prevención de riesgos laborales. Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bueno, te llamas Jaime Pastorín. Sí. Y eres uno de los directores de... Sí, director de marketing y ventas de la Sociedad de Prevención de FREMAP. Ajá, de FREMAP. Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Porque sois líderes a nivel nacional en este sector de... Sí, bueno, pues la Sociedad de Prevención de FREMAP lo que hace es pues, brindar servicios de asesoramiento legal, técnico, médico pues, a nuestras empresas clientes, ¿no?, en prevención de riesgos laborales, ¿no? Hay una normativa muy extensa que obliga a una serie de requisitos y bueno, pues nosotros prestamos esos servicios con el fin último, que es reducir la siniestralidad laboral en esas empresas. Hablar de este tema porque todos trabajamos, o por lo menos todos queremos trabajar, ¿no? Sobre todo en estas fechas, y hay que evitar esos riesgos. ¿De qué es lo principal que os soléis preocupar en FREMAP? Bueno, tiene que haber dos vertientes, ¿no? Lógicamente, en el asesoramiento de una empresa pues hay un cumplimiento legal, hay una serie de documentación que hay que presentar a las empresas, pero eso no es meramente más que papel si no se lleva a la práctica, ¿no? Y es el problema que ha ocurrido durante muchos años en el sector de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Que se ha hecho una burocratización de cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, ¿no? Y eso pues en algunos casos ha generado que no se consiga el fin, ¿no? Y el fin, no debemos perder esa meta, es reducir el número de trabajadores que sufren una lesión o un daño para la salud mientras realizan su trabajo. En España es cierto que el riesgo de accidente laboral es elevado. ¿Eso a qué se debe exactamente? Bueno, afortunadamente en los últimos años ha ido reduciéndose drásticamente, ¿no? Lógicamente pues han hecho políticas activas, ¿no?, de divulgación de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y sobre todo de concienciación, ¿no? Porque como indicaba al principio, la prevención de riesgos laborales en muchos sectores se ha interpretado como responsabilidad de una persona física en una empresa, ¿no? Y no se ha asociado pues adentro de toda la estructura organizativa de la empresa, ¿no? La prevención tiene que ser algo que todo el mundo asuma como su responsabilidad, ¿no? Y en el momento que veas a una persona que hace una práctica insegura, pues puedas actuar de forma rápida y de esa manera pues evitar un accidente laboral. ¿Necesitan todas las empresas esa prevención, la contratación de vuestra empresa? La prevención de riesgos laborales la tienen que hacer todas las empresas, ¿no? Lo único que la propia normativa te da una serie de formas, modalidades de las que las puedes asumir, ¿no? O sea, si eres una empresa pequeña, una empresa de menos de 10 trabajadores y no tienes una actividad de riesgo, con un curso que está un nivel básico de la prevención, puedes asumir tú mismo la prevención en tu empresa y subcontratar alguna serie de actividades que tú no puedes hacer, ¿no? Como es otro pata que si nos da tiempo veremos, que son los reconocimientos médicos, ¿no? ¿Pero es obligatorio, Jaime? Sí, es obligatorio que lo tengan. Lo único que bueno, pueden asumirlo ellos mismos en empresas pequeñas, pero mayoritariamente las empresas lo suelen subcontratar con servicios como nosotros. O bien porque están obligadas, porque empresas de más de 500 trabajadores o más de 250 trabajadores que tengan una actividad de riesgo tienen que hacerlo, o bien porque aunque no estén obligadas, prefieren externalizar ese servicio porque entienden que una empresa como nosotros, como la Sociedad de Prevención de FREMAP, puede aportar esa experiencia y conseguir ese objetivo, ¿no?, que es reducir esos accidentes laborales o esos daños para la salud de sus trabajadores. Mucha gente sale de sus casas por las mañanas y va con el coche a toda velocidad y pensando, llego tarde al trabajo, y bueno, en ese sentido, ¿cómo podéis vosotros intervenir? Seguramente mucha gente se verá reflejado, ¿no?, en ese momento, ¿no?, de salir con prisas. Bueno, pues dentro de la siniestralidad laboral, con la caída del sector de la construcción, donde se están produciendo más accidentes mortales es justo en lo que llamamos accidentes in itinere, ¿no?, que es al ir y volver del trabajo, ¿no?, que son momentos en el que o bien cuando vas pues puedes ir con relativa prisa, ¿no?, que te puede hacer pues a lo mejor tener una conducción más imprudente, o bien cuando vuelves
también esa prisa porque tengas que cumplir unos horarios familiares o simplemente tengas un estado de agotamiento y te pueda generar ese accidente laboral, ¿no? 1 de cada 3 accidentes mortales que ocurren son por accidentes de tráfico, ¿no? ¿Uno de cada 3? Sí, entonces es un porcentaje alto. Claro, es un punto que hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues un documento que nosotros siempre pues recomendamos a las empresas es disponer de un plan de movilidad, un plan de seguridad vial, ¿no? En el que se establezcan unas pautas pues para evitar unas instrucciones, pues para evitar que esos trabajadores puedan sufrir un accidente de tráfico al ir y volver de su puesto de trabajo. ¿Y vosotros también impartís algún curso relacionado con este tema de tráfico? Sí, bueno, la normativa de prevención de riesgos laborales te exige que todos los trabajadores tienen que recibir una formación teórica y práctica sobre los riesgos de su puesto de trabajo. Entendemos que un trabajador en parte de sus funciones puede ser pues conducir o simplemente ir y volver al trabajo, pues una buena política es dar esa formación a tus trabajadores, ¿no? En concreto, tampoco imagino que es el mismo riesgo, por ejemplo, el de una persona que se dedica a transportar, por ejemplo, en camiones o un autobús. Entonces también hay el riesgo o la prevención es distinta, ¿no? Bueno, sí, estaríamos hablando ya de un conductor profesional o pues, un conductor más pues, por necesidad, ¿no? Para ir y volver del trabajo, ¿no? Entonces, lógicamente las necesidades formativas son totalmente distintas, pero bueno, por ejemplo, pues tenemos cursos en colaboración con el RAC pues, de conducción de riesgo, de cómo actuar, son cursos prácticos de cómo actuar pues, en caso de que tengas pues, una pérdida de tracción del vehículo o bien, bueno, pues tenemos también productos de formación con simuladores para que los propios trabajadores puedan hacer un curso en condiciones reales y cómo reaccionarían, ¿no? Porque no deja la formación práctica, pues lo que te hace es adiestrarte para poder responder a una situación de riesgo que en muy poco tiempo tiene que ser de una forma positiva, porque si no el resultado puede ser un accidente grave. También vosotros, CIEMAP, se ocupa también de la sanidad, ¿no? De la prevención en ese aspecto. Sí, las obligaciones que marca la normativa en prevención de riesgos laborales es hacer una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, de las instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues las evaluaciones de riesgos en concreto de los puestos de trabajo, pues lo que te determinan es qué factores de riesgos afectan a un trabajador, ¿no? Pues oye, si está expuesto... Sí, por ejemplo, si está expuesto a ruidos, si manipula productos químicos, ¿no? Pero, por ejemplo, eso afecta a un puesto concreto, pero no a la persona, ¿no? Una de las ramas de la prevención es la vigilancia de la salud, la medicina del trabajo, que lo que hace es hacer un reconocimiento médico a cada persona en función de los riesgos de su puesto de trabajo, ¿no? Y de esa manera pues cerramos el círculo. Podemos ver pues si ese trabajador está sufriendo algún daño pues, por inhalación de productos químicos, por estar expuesto a ruido, pues por una postura forzada, por ejemplo el personal de oficina, que siempre tiene una interpretación de que su puesto está exento de riesgos y bueno, pues cada vez se está viendo más problemas musculoesqueléticos por el manejo del ratón, por la colocación delante de la pantalla. Desde luego, ¿y ahí cómo intervenís vosotros? Bueno, ahí intervenimos por dos vías, ¿no? Uno que es el diseño del puesto de trabajo, ¿no? Cómo tiene que estar correctamente diseñado un puesto de trabajo para evitar esas posturas que pueden generar un efecto lesivo. Por ejemplo, los asientos, ¿también podéis intervenir en ese aspecto? Claro, tanto lo que es la mesa como las sillas deben tener unas características para que el trabajador pueda sentarse cómodamente y adecuarlo a su altura, ¿no? Tenemos pues eso, trabajadores de distintas tallas, pesos, entonces lógicamente eso te hace pues, que las distancias a la mesa, al ratón, al teclado, a la pantalla sean diferentes y requieren pues, un mobiliario que te permita regular esa diversidad morfológica, ¿no? ¿Dónde suelen ocurrir estos tipos, o sea, la gente se estará preguntando, ¿no? ¿En qué tipo de riesgos laborales son más frecuentes? Bueno, los que son más llamativos son el concepto como daño laboral, el accidente laboral, ¿no? Pues oye, pues si tienes una persona, un carpintero que maneja una sierra y tiene la desgracia de sufrir un corte, lógicamente pues son accidentes más llamativos, ¿no? Pero también hay que... Eso suele ocurrir bastante. Claro, suele ser muy Los común. Cocineros también. Sí, claro, entonces, por ejemplo, pues un cocinero pues, si lleva su guante de cota de malla, por ejemplo, pues oye, para evitar pues, que pueda tener un corte cuando está manejando un cuchillo, ¿no? Entonces, bueno, esos son accidentes, son daños para la salud, accidentes que son muy visibles en general para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que el gran olvidado siempre es la enfermedad profesional, ¿no? Que es
pues un daño que sufre un trabajador por una exposición prolongada a un factor de riesgo, ¿no? Pues oye, por ejemplo, lo que estamos hablando antes del personal de oficinas, lógicamente por una mala postura no vas a tener un problema en la espalda, ¿no? Pero si te pasas 40 años trabajando delante de un ordenador, pues puedes tener desde un túnel carpiano si trabajas con un ratón, a un problema pues de una hernia cervical. Entonces, eso es muy paulativo y eso es más difícil de concienciar a la gente, porque si tú ves pues, un cuchillo, ser grave, ¿no? Claro, si tú ves un cuchillo, como comentabas, en un cocino, ves que te puedes cortar, pero si ves una mala postura, no lo asocias a que puedas tener un problema para la salud dentro de 10 o 15 años. Claro, no se le da esa importancia, ¿no? Que realmente a veces se le debería dar. Por eso, en la prevención es importante la formación, para inculcar hábitos saludables y bueno, pues concienciar también sobre los problemas que puede tener una no aplicación de los principios preventivos. ¿Qué tipo de FREMAP, qué tipo de empresas, además de todas las que hemos hablado, cubre así especialmente, que tengan mayor riesgo? ¿Cuáles son? Bueno, pues la verdad es que cubrimos todos los tipos de sectores, ¿no? Desde la gran empresa, lo que pasa es que lógicamente la gran empresa tiene unas necesidades diferentes a una mediana pequeña empresa, hasta un trabajador autónomo, ¿no? Entonces, bueno, las necesidades son diferentes, ¿no? Y lo que hacemos desde la Sociedad de Prevención de FREMAP es adaptarnos a esas necesidades que tienen esas empresas independientemente del tamaño que tengan, ¿no? Generalmente la gran empresa, pues lógicamente tiene un conocimiento de sus obligaciones y una cultura preventiva que no tiene la pequeña empresa, ¿no? Entonces, la pequeña empresa, pues inculcarle el que la prevención no es que simplemente sea una obligación legal, sino pues hacerle ver que debe meterlo dentro de su proceso productivo, por temas moral, por tema económico y por tema legal, pues es complicado, ¿no? Por ejemplo, mucha gente, yo creo que muchas personas se preocupan de esos aires acondicionados, esas calefacciones. ¿Tienen que tener algún tipo de cuidado, imagino? Sí, bueno, existe una normativa que marca qué rangos de temperatura debe tener los centros de trabajo, ¿no? Buscando un confort térmico, ¿no? Y bueno, pues si bien es cierto que en estos últimos años pues, se ha oído mucho el edificio inteligente, ¿no? Pues esos edificios que no tienen ventanas, que todo se basa en pues, una optimización y eficacia del rendimiento energético, para eso no abrir ventanas, y por sistemas de climatización que requieren pues, también un mantenimiento y una limpieza, ¿no? Porque si no pueden ser un foco de riesgo y pueden generar pues, un fenómeno que llamamos síndrome del edificio enfermo, ¿no? Entonces, bueno, ¿En qué consiste eso? Bueno, pues que a través de esos conductos de ventilación pues, se pueden generar crecimiento de bacterias que pueden ser nocivas o de colonias, claro, de bacterias que pueden ser nocivas para la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues requieren un mantenimiento y una limpieza diaria, ¿no? Se pueden hacer estudios midiendo pues, las salidas de aire y haciendo cultivos de esos resultados de esas mediciones, de esas tomas de muestras de las salidas de aire para ver la situación en la que están esos edificios, ¿no? Es importante recordar que vosotros os adaptáis tanto a los grandes empresarios como a los pequeños, porque eso también es importante matizar. ¿Qué os diferencia, además de, esto es una diferencia de otras, por ejemplo, pero además, qué tipo de especialistas compone FREMAP? Bueno, nosotros nuestra visión es hacer un servicio integral de la prevención, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace una evaluación de riesgos pueden surgir problemas de seguridad en el trabajo, en el que bueno, pues se pueden generar muchas especialidades, bueno, pues desde un especialista en atmósferas explosivas, un especialista en trabajos en altura, un especialista de seguridad en maquinaria, o en la rama de higiene, por ejemplo, pues un especialista en mediciones de agentes biológicos, en mediciones de ruido, en estudios de agentes químicos. O sea, cubrís un poco todos los campos, ¿no? Sí, lo que buscamos es que el trabajador tenga una protección global, tanto por las áreas técnicas como por la parte sanitaria en su reconocimiento médico. Pues muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. De todas formas, me gustaría también resaltar dónde os pueden encontrar, dónde tenéis, aunque bueno, sois conocidos, la verdad, ¿dónde tenéis vuestras...? Bueno, tenemos nuestras sedes centrales están en la calle Navalonga número 2 de Las Rozas, pero tenemos 270 centros de prestación de servicio, somos una empresa de 2.200 trabajadores. A nivel nacional. Sí, yo creo que el mejor punto de encuentro es nuestro línea 902 16 61 61. O sea, hay que recordar que sois la empresa líder a nivel nacional. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Jaime. A ti, Lorena. Y bueno, espero que esos riesgos laborales se vayan cada vez
reduciendo, ¿no? Y bueno, pues ahora no se vayan porque venimos con nuestra etapa final del programa, además ya saben todos, con música y con nuestra compañera Patricia Navarro. ¡Hasta ahora!